Hola, mi nombre es Andrés López Torres, soy ingeniero de sistemas y conmigo se encuentra el día de hoy Rudy Moreno Rojas, quien es ingeniera civil. Ambos pertenecemos al Semillero de Innovación Geográfica de ESRI Colombia. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo visualizar datos geográficos en 3D usando ArcGIS para JavaScript. Hoy vamos a hablar sobre cómo visualizar datos geográficos en tres dimensiones usando ArcGIS para JavaScript. Inicialmente les contaremos algunas funciones básicas de visualización API, luego hablaremos sobre símbolos y renders y finalmente realizaremos una demostración que abarca algunos de los conceptos aquí presentados. Comencemos ahora revisando los conceptos generales que atañen a la visualización usando ArcGIS para JavaScript. Como varios de ustedes probablemente saben, los datos se almacenan en capas de entidad. Estos pueden contener puntos, polígonos o líneas, o incluso una escena que contenga geometría en 3D, como los edificios de una ciudad. Esta información tiene una propiedad llamada renderer, con la cual nosotros podemos definir cómo queremos que estos datos sean visualizados. En 3D la característica más importante es el símbolo. Por ejemplo, si quiero simbolizar un punto en 3D con el código que vemos en la imagen, este puede ser visualizado como un icono. Adicionalmente, podemos observar que se crea una nueva capa de entidad a la cual en su atributo render se le configura un nuevo tipo de render, lo cual veremos más adelante. Y dentro de este se define un atributo llamado símbolo, asignándole una capa de simbología. Este es el flujo de trabajo, la estructura general que se utiliza para definir la visualización de los datos de una capa. Otro concepto que es muy poderoso de estos renderers son las variables visuales, ya que es posible dibujar diferentes propiedades de símbolo como su tamaño, color, transparencia y rotación basados en algunos atributos. Esto permite crear datos temáticos con diferentes visualizaciones. Dentro de las diferentes variables visuales que encontramos está variable de color, variable de tamaño, variable de opacidad y variable de rotación. En el código que encontramos en la imagen se está definiendo la variable visual de tipo size o tamaño, a la cual se le están configurando diversos atributos dependiendo de los datos que estaban alojados como tal en la capa que estamos visualizando o mostrando. Otro concepto muy importante cuando hablamos de tres dimensiones es la información de elevación de los datos, es decir, dónde va a estar ubicado un elemento con respecto al suelo. Esta propiedad se llama mode. El acceso al mode se hace por medio de la propiedad elevation info que hace parte del layer. Se pueden manejar 4 modos de elevación usando la app. Estos son: el primero es en la superficie. En este modo los gráficos se ubican en la superficie del terreno. El elemento no tiene dimensiones en 3D, es decir, se ve plano en la superficie, como podemos ver en nuestra imagen en la parte inferior. El segundo modo es altura absoluta. En este modo el valor de z contiene la altura de la capa y es completamente independiente del suelo o de otras características que contenga la escena. El siguiente modo es relativo a la superficie. Este es un modo de elevación donde el valor de z se mide desde la elevación de la superficie. Y finalmente tenemos el modo relativo a la escena. Este modo incluye al anterior, es decir, que el valor de z se mide desde la elevación de la superficie, pero también desde objetos en la escena 3D, como por ejemplo edificios o polígonos extruidos, como podemos ver en nuestra pantalla en la parte inferior. Un último concepto son las etiquetas que podemos agregar a nuestros datos, con la propiedad labeling, la cual define cómo se muestra la etiqueta. Todos los símbolos 3D tienen una propiedad llamada symbol layer, que contiene una matriz symbol 3D layer con las cuales se define la apariencia del símbolo. En nuestra imagen podemos ver cómo se representan las etiquetas en tres dimensiones. Ya hemos en varios momentos nombrado los símbolos y los renders, por lo cual es propicio que veamos cómo se usan en la visualización 3D.
Dentro de la visualización 3D, los símbolos fundamentales que tenemos son los símbolos 3D de punto, los símbolos 3D de línea y los símbolos 3D de polígono. Los primeros se utilizan para renderizar o representar geometrías de tipo punto, los segundos geometrías de polilíneas y los terceros utilizamos para representar geometrías de polígonos. Nosotros podemos visualizar o crear múltiples capas de simbología para una misma capa de entidad, lo cual nos permite crear simbologías un poco más complejas y cabe notar que estos tipos de símbolos son solo compatibles con escenas 3D. Para cada uno de estos tipos de símbolos que vemos en la imagen, es necesario configurarle una capa de simbología para que sea renderizada en la vista de la aplicación. Encontramos capas de simbología planas y capas de simbología volumétricas. Las primeras se rigen al espacio de la pantalla, usando unidades de medida propias de dicho espacio, como son los puntos o los píxeles, que son las unidades de medida al momento de medir como tal los tamaños de pantalla. Y en las segundas, en las volumétricas, como se rigen al espacio real, se usan unidades de medidas más conocidas por nosotros, que son más familiares, como lo son los metros, los pies, los kilómetros. Esta es la forma en la que nosotros podemos crear las capas de simbología utilizando los diferentes o los tres tipos de símbolos que vemos en este momento. Los renderizadores definen cómo representar visualmente las entidades. Hay varios tipos de renderizadores para visualizar datos. Cada uno tiene un propósito diferente. Estos son: el primero es un render simple. Representa todas las características de una capa en un único símbolo. Son usados para proporcionar contexto geográfico. Por ejemplo, en nuestra primera imagen tenemos representados en un único símbolo todos los satélites que orbitan la Tierra. Y en la segunda imagen observamos capas diferentes que corresponden a límites estatales, carreteras y ciudades, cada una aportando un contexto geográfico al mapa. El segundo renderizador es un renderizador de valor único, que permite simbolizar características de una capa en función de uno o más atributos. Se puede realizar mediante el uso de colores únicos, estilos de relleno o imágenes. En el primer ejemplo, se usa una imagen como único símbolo para cada uno de los puntos de interés de una ciudad, ya sean museos, iglesias, restaurantes, etc. Y en la segunda imagen se asigna un color único de acuerdo al tipo de vía. Finalmente tenemos el renderizador de ruptura de clase. Este establece el símbolo de cada entidad en función del valor de un atributo numérico. Es decir, que los símbolos se asignan a rangos de datos. Por ejemplo, en la primera imagen los edificios se clasifican por su año de construcción, así que se pueden establecer rangos de tiempo y asignar un color específico a cada rango. Y en la segunda imagen, nuestro último ejemplo, en color azul se asigna a los bloques donde más del 75% de la población cuenta con un título universitario. Es momento de ver materializados los conceptos que anteriormente hemos visto por medio de una demostración, en la cual vamos a ver la visualización 3D del sistema de Transmilenio de la ciudad de Bogotá. Entrando en contexto, con esta aplicación se va a mostrar cómo mejorar la visualización del mapa del sistema de transporte Transmilenio de la ciudad de Bogotá. Sus pantallas pueden observar el entorno común de una aplicación web. En el costado izquierdo, ustedes pueden ver el código fuente de la aplicación que vamos a abordar, donde se crea una escena web y una vista que permita desplegar dicha escena. De forma similar, estamos creando tres capas de identidad. La primera es una capa donde se cargan las estaciones que componen el sistema de Transmilenio. La segunda contiene los trazados troncales del sistema y la tercera está compuesta por los diferentes portales del mismo. Vale la pena aclarar que estas capas se están configurando tal cual como fueron construidas desde la plataforma ArcGIS. Ahora, en el costado derecho, vemos el despliegue de lo anteriormente presentado.
donde ustedes pueden observar unas líneas rojas que representan los trayectos que componen el sistema de Transmilenio y un conjunto de puntos blancos que representan las diferentes estaciones y portales que lo conforman. Entonces, ahora es momento de aplicar los conceptos que anteriormente vimos, para empezar a darle un cambio a la visualización de los datos que componen la aplicación, dándole una connotación 3D. Vamos a iniciar a configurar la capa de estaciones, para lo cual comenzamos definiendo las propiedades renderer, a la cual le vamos a asignar un objeto llamado fieldsRenderer, y la propiedad labelInfo, la cual recibe un arreglo en el que se va a definir un objeto llamado label. De esta forma es como nosotros estamos asignando cómo queremos que se vean los puntos y las etiquetas que sobre ellos se van a mostrar en nuestra aplicación web. Para esto debemos definir dichos objetos, los declaramos antes de la capa de entidad misma. El primero, fieldsRenderer, decimos que es un objeto render de tipo simple, que el símbolo es un punto 3D y que la capa de simbología es de tipo icon, donde la imagen que se va a mostrar como icono se está consumiendo de alguna fuente externa de la aplicación. De igual forma definimos un desplazamiento vertical, que es la elevación que el símbolo va a tener respecto a la escena, y le dibujamos una línea vertical que una al icono con su posición geográfica en la escena misma. Ahora entrando en el label, decimos que es una etiqueta de tipo texto, y en la propiedad labelExpressionInfo le indicamos qué atributo de la capa es la que vamos a tomar la información para mostrarla como etiqueta, que en este caso es el nombre de la estación. Enseguida se le asignan los valores a la capa de simbología, como lo son el tipo de material, el tipo de fuente, entre otros. Ahora nos vamos a disponer a guardar estos cambios que hemos configurado en la capa de las estaciones, y mientras se actualiza la aplicación con los cambios que hemos realizado, vamos a ir configurando la visualización en 3D de la capa de trazados o troncales, para lo cual no lo vamos a realizar dentro del objeto mismo como tal de la capa, sino que lo vamos a hacer por medio de una función que hemos llamado renderTransitLayer, en la cual vamos a definir una variable llamada renderer, que carga un nuevo render de tipo único valor, el cual va a ser el nombre del trazado que está definido dentro de los datos propios de la capa. De esta forma, seguida se construye un ciclo for, en el cual, dependiendo del nombre del trazado de la troncal, que es el valor único que antes citado, se asigna de forma dinámica diferentes colores de la propiedad value propia del objeto render. Ahora entramos en lo que es el símbolo, el cual es de tipo línea 3D, y la capa de simbología es de tipo pad, donde configuramos ciertas opciones o propiedades propias del mismo, que son el perfil, el ancho, el alto, lo que es la terminación de la línea y lo que es la unión de los segmentos. A esto hacemos referencias cuando tenemos, en este caso, esta línea roja, esta línea, que son dos segmentos como tal. Si hacemos un acercamiento, nos vamos a dar cuenta cómo es que se están uniendo dichos segmentos. Estos pueden tomar varios valores. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros configurar con la capa de simbología pad. Ahora sí, miremos cómo se ha cambiado nuestra aplicación, donde vemos cómo se ve la etiqueta, el icono y la línea vertical. E incluso podemos ver que ya se ve Portal 20 de Julio, Country Sur, entre otras etiquetas. De esta forma es como nosotros vemos que se están aplicando los diferentes cambios. Ahora, regresando al código, debemos definir dos objetos nuevos, como lo son el de opciones de la capa de simbología pad, que se asignarán por defecto, donde se define varios aspectos antes mencionados.
vamos a definir estos objetos donde teníamos ahorita las otras constantes. Y acá vemos como este objeto de opciones recibe las propiedades de la capa de simbología path, donde el perfil es cuadrado, donde la terminación de la línea es redonda y la unión de los segmentos es mirror, que eso quiere decir que es en ángulo recto, y definimos los otros aspectos como tal. Enseguida entramos en el objeto colores. Se compone de los 13 diferentes trazados troncales donde a cada uno se le asigna un color específico, como a Troncal Américas el color rojo, a Autopista, etcétera, etcétera. Ahora tenemos nosotros que definir que a renderer de la capa translayer le vamos a asignar la variable renderer interna del for, y en forma seguida pues tenemos que llamar a la función para que se pueda ejecutar todo lo que hemos definido en este pequeño algoritmo o función. Cargamos, guardamos y esperamos que se carguen los diferentes datos que hemos aplicado. Ahora lo que vamos a hacer es que mientras que cargan vamos a configurar lo que son los cambios visuales dentro de la capa de polígonos, donde estamos en el render un objeto que es de tipo simple, donde el símbolo pues es un polígono en 3D y la capa de simbología extruida. Acá es importante que revisemos lo que es la elevación, que se configura en Elevation Info, donde el modo que le estamos diciendo es relativo al suelo. Regresemos en este momento, ahora sí, a la aplicación y vamos a darnos cuenta cómo esa línea roja ahora toma diferentes colores. Y esos colores dependen de qué, de lo que es la troncal a la cual está haciendo referencia el sistema de Transmilenio. Haciendo un acercamiento a la terminación de la línea que hemos configurado, vemos que es en forma redonda, la forma es cuadrada como tal de toda la línea y la unión de los segmentos es en ángulo recto. A eso es a lo que nosotros hacíamos referencia a las opciones que habíamos configurado. Regresando ahora a la aplicación, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar ahora en que podemos darle también una elevación a estas líneas si queremos que, ejemplo, estén flotando sobre el suelo, es para que veamos lo que podemos ver con las propiedades que hemos visto. Entonces configuramos una elevación donde el modo va a ser también relativo al suelo y en el offset, que es la distancia como tal, le decimos que es de 30, en este caso lo configura como 30 metros. Ahora sí, guardamos todos los cambios que hemos agregado y mientras que va cargando es importante que nosotros nos damos cuenta que todo lo que es la visualización 3D que nos provee la API no solo se centra o se concentra en mejorar aspectos visuales, sino que realmente es una función, una herramienta bastante potente para lo que es poder asignar diferentes funciones que nos permitan medir y trabajar los diferentes datos que en las capas que nosotros estemos consumiendo tengamos para poder trabajar en diferentes aplicaciones. Entonces hay que tener claro que no solo nos ayuda a una mejora visual, sino que realmente esta herramienta de visualización 3D nos permite a nosotros brindar muchas potencialidades que podemos ir trabajando. Ahora vamos a entrar a mirar cómo ha cambiado el polígono, donde en este caso ahora es un poliedro que le hemos configurado de color rojo. Para ir terminando, pues vamos a dar una vista desde otro ángulo de la aplicación, donde podemos apreciar que las diferentes troncales se diferencian por sus colores y que incluso al haber aplicado una elevación a la capa de líneas, esta se va a ver que está flotando varios metros sobre el suelo y que la misma es dada, esta sombra es dada por la API en la simbología path. De esta forma es así como nos hemos desarrollado una aplicación que da una apreciación diferente y más realista de cómo se ubica el sistema de transporte Transmilenio en la ciudad de Bogotá.
De esta manera podemos usar todas las herramientas que nos provee la API de JavaScript para visualizar datos en 3D mediante el uso de símbolos y renders, los cuales nos ayudarán a presentar la información de una manera creativa y funcional para transmitir el mensaje deseado en nuestros mapas y escenas. Estas herramientas no son solo para desarrolladores expertos. Como vimos aquí, cualquier persona que esté comenzando en el mundo del desarrollo puede explorarlas y así podrá hacer que la creación de aplicaciones sea más amigable. Claro, siempre con la ayuda de la documentación disponible. Así que aquí dejaremos dos links, uno donde podrán encontrar diferentes demos de visualizaciones en 3 dimensiones y otro donde encontrarán la documentación dispuesta por Esri. Muchas gracias por su atención.